Bueno, pues lo primero de todo, agradeceros que hayáis venido un sábado de puente a estas jornadas que organizamos desde la CGT, un poco como previa de la movilización mañana del Día Internacional de la Clase Trabajadora, el 1 de mayo. Entonces, agradeceros la presencia en primer lugar. Luego, agradecer también la presencia a los compañeros que van a intervenir en la mesa, que empiezo de derecha a izquierda. Interviene la compañera María José, como COESPE, como la plataforma de COESPE de Aragón. Luego tenemos a Desiderio Martín, el director de la Escuela de Formación Confederal de CGT, de la Escuela de Formación de la de Villanueva. Y luego tenemos a la compañera Silvia de Telemarketing, que también nos expondrá un poco la situación de precariedad que tiene en el sector del telemarketing, un sector muy feminizado y con gran precariedad, y ahora que están en lucha por la negociación del convenio que la patronal, pues bueno, quiere mantener las condiciones de miseria que hay en un sector, como en tantos otros, muy precarizado, o casualidad, en un sector feminizado las condiciones son más precarias que en otros sectores. Entonces, sin más, paso la palabra. Pues comenzamos al revés, justo. De la presentación. Bueno, pues yo soy Silvia, como ha comentado el compañero Juan. Soy delegada de CGT en la empresa en la que trabajo, de telemarketing. Y bueno, vengo a hablaros un poco de la situación que tenemos, porque somos un sector muy precario, muy feminizado, y llevamos 2 años pues paralizados en el tema del convenio, porque estamos en negociaciones, pero bueno, son negociaciones la verdad que bastante absurdas, porque la patronal no solo no nos quiere conceder nada, sino que quiere retroceder y quitarnos derechos que ya hemos concedido, que ya nos han concedido y que tenemos. Entonces, bueno, he intentado resumir un poco desde el principio de las negociaciones hasta ahora. Voy a intentar que no sea denso, ¿vale? Pero para explicar un poco la situación en la que estamos. Bueno, lo que es el convenio caducó en 2019, por lo que llevamos desde entonces con el salario congelado. Y bueno, pues en la primera reunión que hubo de negociación del convenio, una vez estuvo constituida la mesa, fue en enero de 2020. Y bueno, la patronal, las propuestas que traía, básicamente en lo que es el área de contratación, quería aumentar los eventuales de 6 meses a 1 año, o sea, más temporalidad. En lo que es el tema de el contrato de obra y servicio, que era uno de los contratos más extendidos hasta hace poco en el sector, pues querían quitar hacer que se pueda, quitando el artículo 17 del convenio, hacer que se pueda despedir a esa persona sin que se haya eliminado el servicio, simplemente con que haya bajado los datos, que sean datos reales, pero igualmente se puede eliminar el obra y servicio, cosa que es bastante atroz. Luego en el tema de la subrogación también querían pues quitarla, lo que significa más despidos y más inestabilidad. En el tema de horarios y de turnos y permisos, pues también tenían propuestas bastante malas. No querían garantizar los 2 fines de semana que tenemos al mes de fiesta, sino que querían hacer 24 al año. Querían que el horario sea flexible durante todo el año y que las horas médicas, en vez de 35 que tenemos al año, pasaran a ser 3 al mes, no acumulables, y no para el médico de cabecera, sino para especialistas, y en caso de no tener ningún otro horario posible. En el tema de igualdad directamente vinieron sin propuestas. Somos un sector, como he dicho, muy feminizado, el 75% somos mujeres, y bueno, querían anular los posibles avances legislativos alcanzados en materia de igualdad, los querían eliminar, como el permiso por nacimiento de hijo o de hija, pues lo querían quitar también, o sea que así estamos. En el tema de salario tampoco trajeron propuestas, pero se llegó a decir en la negociación que querían rebajarlos incluso. Y bueno, pues en ese momento llevamos 1 año y medio con el salario congelado y vino la pandemia. Vino el teletrabajo, que ha sido, pues, como digo, atroz, porque claro, la gente, por no ponerse en peligro y por no poner en peligro a los suyos, tuvimos que tragar y comernos el teletrabajo sin medios, sin equipos, sin nada. No nos han pagado gastos de teletrabajo, pese a que hay ya un real decreto que los obliga a poner todo. Las empresas siguen haciendo fraude de ley con el tema del teletrabajo por COVID. Y bueno, siguen haciendo lo que les da la gana, no hacen pactos de teletrabajo, no hablan con las RLT. Y bueno, pues como digo, hay gente que todavía sigue teletrabajando por su situación personal y que están poniendo todo por el hecho de no ponerse en peligro simplemente.
Bueno, eso, después de todo lo que he comentado, no teníamos absolutamente nada negociado todavía y llevábamos ya 1 año y medio con el tema. Bueno, desde lo que son las reivindicaciones que CGT proponía en estas reuniones, entre otras, era que la jornada completa fuera de 35 horas a la semana, que haya pluses para la gente que tiene jornadas más inferiores y bueno, la patronal diciendo que sí, pero que lo que queremos es flexibilidad y la flexibilidad es tenernos a disposición para cuando ellos quieran, con el horario que ellos quieran. Y bueno, pues esto es retroceder, o sea, aquí nos quieren quitar los pocos derechos que tenemos, nos los quieren quitar. Vamos hacia atrás en todo y claro, pues esta actitud de la patronal realmente se reproduce en cada empresa porque te das con un muro constantemente para todo, para conciliación, para un cambio de turno, para pedir las vacaciones, para absolutamente todo es darte contra un muro en cualquier empresa que trabajes de telemarketing, es así. Luego ya, entre tantas salir de la negociación del convenio, desde CGT se sugirió a la administración que utilizaran sus herramientas informáticas para ver el tema del fraude en la contratación, para intentar ver cómo estaba el tema del fraude, porque consideramos desde CGT que es uno de los sectores con más fraude en la contratación. Y bueno, después de unos meses de trabajo y demás, emitieron un informe en el que decían que había 52.000 contratos en fraude de ley porque tenían presunción de ser indefinidos y estaban en una temporalidad que era injustificada. Y aún así la patronal dijo que la Inspección de Trabajo tenía intenciones políticas con esta información y que no les daba la gana, básicamente, de hacerlo. Luego ya llega 2022, a comienzos de año, con la famosa subida del salario mínimo interprofesional a los míseros 1.000 euros que todos sabemos. Y estos son pues 14.000 euros al año, por lo cual las teleoperadoras ya estamos por debajo en el salario de convenio. Nuestro salario, según las tablas de 2019, que son por las que nos regimos, es de 13.916 euros, o sea, ya nos ha superado el salario mínimo y tener el salario mínimo significa que tu trabajo está valorado en lo mínimo, no se puede valorar más abajo porque la ley no lo permite. Y vamos, esto es para la gente que tiene jornada completa, que en el sector de telemarketing eso es súper raro. No hay nadie que tenga una jornada completa, casi nadie. Entonces, pues si ya estás mal con el salario mínimo, con una jornada que no te llega el salario mínimo, pues cualquier impedimento te parte el mes. Es una precarización constante y vamos, estructural hacia todas las personas que trabajamos y aquí recuerdo que somos un 75% de mujeres, de 120.000 personas que trabajamos en el sector. Entonces, de que han servido 21 años de negociación colectiva, o sea, llevamos una docena de convenios y no hemos echado nada, o sea, de repente el salario mínimo nos supera. Entonces estamos en ese nivel. Ahora, en marzo de 2022, hace poquito, en una de las reuniones que hubo, ya hacían propuestas totalmente ridículas para el tema de la subida del IPC. Proponían un 0% para el año 2020, un 0,8% para el año 2021, un 2,5% para el año 2022 y un 2,5% para 2023. O sea, ya en la década pasada perdimos un 10% de poder adquisitivo y ahora pretenden que perdamos otro 9% de partida, si no sube la cosa todavía más. Por lo cual, es que, no sé, nos quieren dejar por debajo de lo más bajo, vamos. Respecto al tema de la conversión de contratos indefinidos, es lo único en lo que la patronal a día de hoy ha cambiado algo sus propuestas. Después de que la inspección le haya obligado a hacer un montón de indefinidos, dicen que el 80% de indefinidos. Claro, pero es que ya lo son, el 80%. Entonces, la única propuesta que han cambiado desde hace 2 años es esa. Es que es ridículo, o sea, totalmente ridículo. Entonces, bueno, desde CGT nos hemos plantado, llevamos desde febrero con un tema de movilizaciones, con una campaña que se llama Somos esenciales e imprescindibles, pero precarias e invisibles, porque además con la pandemia se ha visto que somos esenciales, no todo el tema de telemarketing, porque todo se iba allí, todo era llama. Y realmente no somos invisibles, la gente le habla de telemarketing y es como si la pesada que te llama a mediodía para venderte la de Vodafone, ¿no? Pues bueno, sí, somos la de Vodafone, pero también somos la que te atiende la ambulancia, la que te ayuda con el banco cuando no puedes hacer una transferencia, etcétera. Somos esenciales, pero precarias. Entonces, en lo que son nuestras reivindicaciones principales, ahora con el tema de las huelgas, pues eso, el tema de la subrogación, que se mantenga la subrogación, porque sin ella los contratos indefinidos es como si no lo fueran. En el tema de la parcialidad, pues que los horarios sean menos parciales y más completos, como digo, con jornadas de 35 horas, aunque lo vean ellos inviable. En los salarios, pues desde el 1 de enero de 2019 ya hemos perdido un 16% de poder adquisitivo, por lo cual queremos que vaya en consonancia, evidentemente. Y ya, pues por el tema de contratación, tras la desaparición del contrato de obra, anulado el sector, más lo que os he comentado de los 52.000 contratos, sí diré muchos indefinidos y demás, pero la patronal ahora lo que quiere es los fijos discontinuos y además quiere que en vez de 6 meses, o sea, que el máximo sean 6 meses en paro cuando ya la reforma dice otra cosa. O sea, quieren poner la peor versión de la reforma laboral aplicada en el sector.
lo peor que puedan. Ellos, con tal de no hacerlos indefinidos, lo que sea, porque es que les da como urticaria darnos derechos. Entonces, bueno, simplemente ya por terminar, desde CGT, en el sector de telemarketing, estamos en lucha. En redes nos podéis encontrar con el hashtag telemarketing en lucha por un convenio digno. Y bueno, pues la forma en la que nos puede ayudar la gente que no está aquí es pues, visibilizándonos y entendiendo nuestro proceso, que como tantos sectores habrá, ¿no? Pero yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Y bueno, pues eso os comento ya, y ya os dejo con la compañera de COESPE. Muy bien. Hola, buenos días a todos. Soy María José y soy de COESPE Aragón. No sé si sabéis, me imagino que sí, la lucha que llevamos los pensionistas en la Plaza del Pilar. Llevamos 4 años. La COESPE es la coordinadora estatal a nivel de toda España de pensionistas, y ahora precisamente se ha celebrado el día 28 y 29, se hizo la 5ª Asamblea General para pues, cambiar algunos detalles y algunos tipos de cosas, como son los mínimos que establece nuestra lista de reivindicaciones, ¿no? Lo que es la reforma laboral es una chapuza más, de la que el gobierno, que se está tachando de progresista, nos está demostrando que de eso no tiene nada. Nos está llevando a una miseria total, tanto ya en la reforma laboral, como precisamente que después recae en las pensiones. Es decir, que personas que están en activo no se piensen que la pensión es una cosa ajena a ellos o que no les va a llegar. Llega antes que parece. Entonces, todo lo que no se vaya a trabajar en el mundo laboral nos va a repercutir en las pensiones. Entonces, por ejemplo, ahora en esto laboral, por ejemplo, en tiempo parcial, fijos o discontinuos, pobres a tiempo completo. Es lo que ¿no? Mañana, como todos sabemos, es 1 de mayo, y en medio de mayor aumento del índice de precios de consumo del IPC, según los que ellos nos señalan, porque el IPC de este año nos han quitado un 3% de lo que debería haber sido un 5%. Nos han dado un 2,5%, con lo cual tenía que haber sido un 5%. Con lo cual, ese 3% ya vamos, digamos, en desfase de lo que es el actual, ¿no? Entonces, del Pacto de Toledo es un rechazo total, porque eso no ha sido más que mediar hacia la privatización tanto de las pensiones como de las subidas salariales, como todo, ¿no? El 9,8% es el mayor de los útiles de hace 37 años. El 9,8% es la inflación que venimos sufriendo ahora, ¿no? Estos índices de una inflación que devora los salarios son peores, porque la subida de las cosas más fundamentales de la economía obrera son como mayores. El 23,3% se lo lleva la vivienda, el 51,7% la luz, agua, calefacción, el 13,3% de transporte, etcétera, etcétera. Los convenios colectivos, sin embargo, medias de 2,26%. Y la previsión del Banco de España es que la inflación media en el 2022 se dispare hasta el 7,5%. A la inflación le añade una reforma laboral aprobada que se vende como muy progresista, porque garantiza la ligereza a golpe de contratos a tiempos parciales o fijos, discontinuos, contratos que afectan a más de 3 millones de trabajadores. El 75% son mujeres. Y en esta es donde un poco más puedo comentar por lo que a mí me toca, ¿no? La cuestión de que haya esa diferencia de
salarios y de pensiones es por el rol que las mujeres llevamos como parte de los cuidados, de las atenciones familiares, etcétera, etcétera. Entonces, la carrera de trabajo es mucho menor que el del varón. Nos lleva a una diferencia pues abismal en precios, en salarios y en todo. Entonces, esto repercute evidentemente en las pensiones de las mujeres. Está sacado como en 800 algo la media de una mujer normal, pero que no es la media, no sé de dónde sacan la media, porque media, yo por ejemplo tengo una pensión de 680 euros con complemento, y ¿eso qué quiere decir? Pues que a muchas cosas no me dan opción porque tengo ese complemento. Si yo, por ejemplo, ahora me quedo viuda, por ejemplo, pues me quitarían ese complemento que me añaden para tener el mínimo interprofesional y además me añadirían, digamos, la parte proporcional de viudez, que queda ahora en un 56%. Desde CUESPE se está pidiendo un salarial mínimo de 1.080 euros, indistintamente mínimo, porque bajo de eso es una auténtica pobreza y hay muchísima gente que está muy abajo de todo eso. Entonces yo mismamente tampoco estoy en el umbral de la pobreza, es decir, yo si no dependiera de mi pareja, pues realmente me sería muy difícil terminar el fin de mes. Y no estamos hablando tampoco de las que no están contributivas, que también tienen derecho a comer. Y también han dejado un legado en la sociedad como de prestación social, sea familiar, sea la que quiera, pero ha sido una obligación que ella ha tenido que asumir para atender a las necesidades de cuidados. Entonces ahora esto se compara que mínimo de 1.080 euros es lo que se venía haciendo desde las primeras convocatorias que hubo en la calle. Claro, eso ha pasado 4 años, con lo cual está desfasado. 1.080, entonces hay algunas listas que unos piden 1.080, 1.084, otros 1.100, porque es el 60% de la media del salario de Europa, o sea, entonces el 60% es 1.180, sería ahora. Con lo cual, ahora me imagino que ahora en la quinta asamblea que ha habido, se supone que habrán llegado a un acuerdo para que todos y en todas plataformas se esté dando el mismo mínimo, ¿no? ¿Y qué os puedo decir? Pues nada, que dentro de lo de la brecha de género se ha conseguido, por ejemplo, el que a las viudas, a las que están en pareja de hecho, se le otorgue el mismo derecho que las que están casadas legalmente por la Iglesia y por esto. Entonces, es lo único que de alguna manera pues estaba un poco ahí en el aire, que no estaba representado muy bien, pero se tiene que demostrar también 5 años de convivencia y por lo menos 3 que se atestigue de que están de hecho, ¿no? Y entonces pues tienen el pleno derecho de la jubilación y de la viudez. Y nada más, es decir, que mañana como 1 de mayo creo que tanto los que están en activos como los pensionistas, como todo, tenemos que dar un paso adelante diciendo que aquí estamos, que no estamos de acuerdo para nada con las nuevas de esto y que ya vale, que esto es importante que en las empresas también se comente y que entiendan que lo de las pensiones no es ajeno al mundo laboral, sino que es una continua, es la antesala de la pensión. Si la precariedad que existe en el mundo laboral arrastramos a la pensión, pues nos va a quedar las pensiones que tenemos de miseria, ¿vale? Eso es todo. ¿Sí?
días a todos y todas, agradecer a la gente del UGT que nos ha invitado a participar en este debate, en esta polémica que tiene por título la precariedad y la pobreza contra otra pandemia. Yo creo que el título es equivocado y no porque no sea cierto. La precariedad y la pobreza no es producto de es una pandemia, es producto del capitalismo. Parto de ahí. Y yo creo que debemos ver la precariedad no solamente en el terreno laboral, que Silvia lo ha explicado perfectamente, sino que es una precariedad construida, luego hablaré de eso, construida por un orden social, político, económico, llamarlo como queráis, capitalismo, con unos agentes determinados que son los distintos gobiernos que aparecen en nuestro Estado y a niveles europeos, porque hoy todos estamos condicionados por las políticas que salen de la Unión Europea. Ha sido construida a lo largo del tiempo desde hace ya muchas décadas, con diferentes momentos que también trataré de mostrarlos para ver cuál es esta realidad que explicaban desde el mundo asalariado. Y os voy a dar un dato porque no lo pensaba no dar demasiados datos para el hecho concreto de que podamos posibilitar un debate de entender qué es lo que está pasando y por qué hay esta paralización. Esa va a ser mi conclusión. ¿Por qué hay esta paralización? Tanto del mundo laboral, sobre todo de la clase obrera, que ha olvidado el conflicto como la forma de ganar derechos, la reivindicación de la CGT, lo llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Los derechos no se consiguen ni en el Parlamento ni en las instituciones, sino se consiguen en la calle. La propia compañera decía que el tema de las pensiones es un tema de reivindicación de viejos y de viejas, de pensionistas y pensionistas, y es un problema. Ese sí que es un problema, porque el problema de las pensiones no está tanto en la precariedad y en la pobreza, la brecha de género, etcétera, que tienen ahora los y las actuales pensionistas, que llegamos a ser casi 9 millones de pensiones. Quien nos está hablando ya estoy jubilado y por lo tanto también tengo pensión, pero no tengo la pensión mínima de ella, yo tengo la pensión máxima, porque soy producto de una carrera profesional ininterrumpida en una gran multinacional, etcétera, de 42 años. Y eso fue producto de unas relaciones de clase que existían cuando yo entro en los mercados de trabajo. Digo que me gusta poner ejemplos concretos para que se entienda, no simplemente con abstracciones sociológicas que son fáciles de ver. Entré en el mercado de trabajo en mi multinacional, vamos, no en la mía, sino donde me tocó trabajar en la multinacional, en el año 76. Ya llevaba trabajando y estudiando al mismo tiempo, porque por aquella época era compatible poder acceder a la educación y al mismo tiempo seguir y trabajar. Y era muy fácil trabajar. Es decir, empecé a trabajar en el 75, en el 76 entré en la multinacional, terminé mis estudios maravillosos, me hice sindicalista, militante antifascista, político de izquierdas, etcétera, llamarlo como queráis, etcétera. Pero hubo esa posibilidad. Claro, ¿por qué yo tengo la pensión así? Es producto de las peleas que había en aquellos momentos en las fábricas, en los procesos productivos e industriales, donde fundamentalmente todavía no existía una economía de servicios, que es lo que tenemos ahora. Ella habla en función de esa economía de servicios y ella es representativa de la economía de servicios, en donde engloba no solamente al telemarketing, sino a todos los servicios que se dan de contratas y subcontratas que no pertenecen a las empresas principales o a las grandes multinacionales. A partir de ahí tenemos la hostelería, tenemos todo el sector turístico, todo el sector de la construcción, 50.000 historias. Claro, quien entramos en las grandes fábricas, bien fueran de la energía, bien fueran industriales, bien no sé qué, nos encontramos con un mundo diferente al que conocemos ahora. Es decir, no era un mundo, era un mundo de conflicto y de lucha. Ahora hay una situación que yo recordaba en un artículo que hice para El Salto, me parece,
de que nos encontramos en una situación donde la inflación es superinflación, ¿vale? El dato que daba del 9,8 era marzo, ahora ya está en abril en el 8,4. Supuestamente ahora nos siguen vendiendo de que va a bajar la inflación. En aquellos momentos existían inflaciones en el año 77 con los pactos de la Moncloa del 26%. ¿Pero qué sucedía? Que resulta que en el periodo que abarca desde los 70, 71, 72 más o menos, hasta bien entrado la década del 80, hasta la gran reforma que hizo la socialdemocracia, otra vez, de cara a la gran reforma en el mundo laboral y en el mundo social, que fue la reforma del PSOE, hasta, insisto, los años 80 y tantos, el 80 aparece el Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos subían bastante por encima de las inflaciones. Inclusive a pesar de los pactos de la Moncloa, que sabéis que lo que hicieron fue contener los salarios, enveridar los salarios y para decir que no podían subir más allá que lo que era la inflación prevista, lo que se llama la contención salarial, que en las épocas modernas, a partir del 2012, lo que hemos vivido es todo lo contrario, la devaluación salarial, del bajar los salarios, es decir, esa expropiación de la renta salarial. Bueno, ¿qué sucedía? Que los convenios colectivos y las subidas eran por encima de las inflaciones, y estamos hablando de inflaciones que sobrepasaban 2 dígitos, es decir, que podían llegar, 2 dígitos me refiero de la decena, que podían llegar entre el 17, 18, 19 hasta el 26, etc. Se mantiene así. ¿Cómo era posible eso? Pues era posible porque existían cientos de huelgas, cientos de conflictos en donde la gente era, además, un factor que era determinante, que no se sentía representado por los y las sindicatos que ya hicieron el gran pacto, o el gran pacto social de la Moncloa, en base a entregar su representación y en base a ser agentes sociales, convertirse en agentes sociales, disciplinadores de la mano de obra, para que las reivindicaciones que hicieran los y las trabajadoras no sobrepasaran los límites de la economía y de la política dentro del nuevo año. Claro, eso explica muchas cosas, es decir, explica por qué ahora nos encontramos con un mundo absolutamente precarizado, no solamente en lo material, que es cierto, digo por decir los 2 datos de que se ha empleado, el tema de pensiones y el tema de salarios, y si metiéramos el tema del desempleo ya nos encontraríamos con la tríada o con los 3 palos de la expropiación, no solamente de la expropiación, sino de la explotación y de la expropiación de rentas salariales bien provenientes del trabajo o bien provenientes de los presupuestos generales del Estado. Sabéis que los gastos sociales va para prestaciones sociales, entre ellas las pensiones y el desempleo. Bueno, con datos reales del 2020 eran 18.484.000, bueno, 18 millones y medio de asalariados que declaramos. Asalariados y asalariadas que declaramos. Vale. Pues hay la friolera del 61% de esos asalariados y asalariadas que trabajan fundamentalmente en la economía de servicios, entendiendo por economía de servicios todo lo que se ha dicho, es decir, todo lo que son las contratas, subcontratas, hostelería, construcción, etcétera. Las contratas también de las famosas agencias estas de auditorías, porque los trabajadores, a pesar de ser muy cualificados, y las trabajadoras que trabajan en auditorías son absolutamente precarios, con jornadas de 12 horas irregulares, y sufren los mismos problemas que sufrimos todos. Es decir, hoy tener una cualificación profesional alta, con más títulos y más máster, no te da la calidad de que tú vayas a encontrar un puesto de trabajo digno, en primer lugar, y segundo, que tus condiciones sean dignas. Bueno, pues no me enrollo, digo por daros datos que atestiguen. No llegaba ninguno, todos partimos, tenemos cerca de 4,5 millones que tienen, que declaran, es decir, lo que declaras haciendo, que no llega
están entre el 0 y el 1% del salario mínimo. ¿Por qué es eso? Pues porque hay multitud de personas, sobre todo mujeres, que tienen contratos parciales. Y claro, esto es lo formal, y esto es lo que se declara. Bueno, insisto por no abrumar con los datos y a ver si podemos entrar en alguna de las claves de lo que habéis pedido que hable. El 61% de los asalariados, insisto, no llega a 16.000 euros, partiendo de que la mayor parte se encuentra en medias salariales anuales de 3.000 euros, 4,5 millones, con datos reales, o sea, no estamos hablando. Luego nos encontramos la friolera de una gente que no llega a los 12.000 euros, vamos, que más o menos se calculan los 12.000 euros, que son nuestros 3,5 millones, y ya para llegar a 16.000 euros tenemos que ir a 3,4 millones de trabajadoras y de trabajadores. Si vamos a las pensiones, todavía es más dramático, porque las pensiones tenemos que el 60 y tantos %, es decir, se reproduce lo que es en el mundo laboral, luego lo que sucede en el mundo de los pensionistas. Bueno, pues las pensiones, aparte del problema de género, que lo ha explicado muy bien la compañera, porque seguimos con pensiones asistenciales, sobre todo que son más de 3 millones de mujeres, más de 3 millones de mujeres que reciben pensiones asistenciales. ¿Por qué? Pues porque no fueron invitadas al mercado de trabajo, porque tenían aquí el rol y el patriarcado. No solamente era producto de los propios capitalistas, que no tienen ningún tipo de problema, o de los empresarios, de recurrir a la mano de obra cuando necesitan mano de obra. Lo mismo sea migrante, que sea de color amarillo, negro, etcétera, o seas mujer. Pero la reproducción, lo que se llama la reproducción de la vida, en aquellos momentos para el capitalismo no era necesario, y eso explica toda una etapa que va desde la terminación del golpe de Estado y por lo tanto de la guerra civil que hubo y nuestra derrota de esa famosa revolución social que decimos los anarcosindicalistas al menos y los libertarios, pues va toda una época en los cuales el papel de la mujer no era, entre otras cosas porque, vamos, no solamente se reproduce un patriarcado, sino que también está imbuido por parte de los dirigentes empresariales y hasta por los propios hombres. Bueno, eso explica que la mayor parte de ellas, cuando son mandadas a trabajar, es cuando más o menos se desarrollan ciertos estados de bienestar y el Estado puede proveer el hecho de que tus hijos puedan ser más o menos cuidados, etc. Lo cual es un problema, porque luego resulta que las estadísticas, que son muy machaconas y lo que hacen es reflejar la realidad, dice que ni de ley de igualdad, ni hostias en versos, ni de conciliar la vida laboral y familiar, que sigue siendo de forma absolutamente masiva, teniendo las mismas oportunidades desde el punto de vista legal y formal, son las mujeres las que vuelven a ser las responsables de los cuidados de mayores, etc. Y más en mundos, sobre todo a partir de los años 90 y tantos, principios del siglo XXI, año 2000, en donde mucha gente sufre una precarización salarial debido a los trabajos y hay que cuidar de nuestros viejos y de nuestras viejas y de los hogares. Entonces recurrimos a otro tipo de mano de obra o la mujer reduce la jornada. Eso es lo que explica que haya, insisto, 3 millones de personas que estén con la pensión asistencial. Eso es muy fuerte. El 61% de todas las pensiones no llegan al salario mínimo interprofesional. Entendiendo salario mínimo interprofesional, que ahora lo tenemos en 1.000 euros. Claro, luego pues aducen lo que aducen en concreto que resulta que el gasto en pensiones, por eso han hecho la famosa ley donde nos lo van a privatizar, aparte de aumentar las dificultades, el periodo de cálculo, que nos jubilemos mucho más tarde, lo cual es absolutamente un absurdo desde el punto de vista de la racionalidad humana, como habiendo cantidad de gente con contratos absolutamente precarios, con trabajos o con empleos absolutamente precarios, más cerca de 3 millones y pico de trabajadores y trabajadoras que tenemos un paro estructural, de los cuales muchos de ellos ya están desahuciados porque es el paro de larga duración, 50.000 cosas. Es decir, cómo en un mundo donde necesitamos repartir el trabajo y trabajar menos horas,
luego resulta que decimos que esas pensiones son muy altas porque tienen un gasto, bueno, son las famosas trampas. Creo que eso marcaría un poco de lo que creo que debemos profundizar. Yo creo que la precariedad laboral y la precariedad social van de la mano. No se puede decir que existe una precariedad laboral si no es en consecuencia de la precariedad social. Trataré de dibujarlo bajo algunos aspectos. La precariedad laboral, lo que aparece es, de los modelos de relaciones laborales, es absolutamente diferente de lo que había en el año 80, en el año 70, insisto, en la década de los 70 hasta los 80. Por poner dos ejemplos significativos que inciden en esa precariedad. Tuvimos una ley que se llamó la Ley de Relaciones Laborales, que es del año 76, tuvo vida 7 meses, hasta que entró un decreto de los desarrollistas que decía que si un trabajador o trabajadora era despedido sin causa, el derecho de readmisión o la indemnización era opción de la víctima. Es decir, ¿quién había sido la víctima? El trabajador trabajador. A 2022, estamos en el 2022, lo que te dice la ley en concreto, cualquier trabajador podrá ser despedido si la empresa prevé pérdidas. Ojo, ya no es un tema de que tú justifiques que hay una causa, que hay razones, digo desde la economía capitalista sí que se puede decir que hay causa económica cuando realmente, por cogeros simplemente la partida de ingresos-gastos, está en insolvencia. Eso queda demostrado que... Bueno, pues ahora no. Ahora cualquier medida que sea tendente a garantizar el beneficio empresarial, pues eso. Entonces, el trabajador, ¿qué protección tiene? El trabajador. Ninguna. Es decir, ¿qué protección tiene un contrato de trabajo que hasta ahora ha sido desregulado de una forma hasta llegar a la bestialidad? Hasta llegar a la bestialidad, es decir, lo que quiero es que nos fijemos en una cosa que es esencial, que creo que reflexionamos poco. ¿Cómo es posible que tuviéramos un modelo de relaciones laborales predemocrático? Ten en cuenta que el Estatuto de los Trabajadores no entra hasta el año 80, en donde la garantía de los derechos, fundamentalmente para hombres, esto también hay que decirlo, es decir, el empleo fundamentalmente era masculino, no era tanto el empleo femenino, que es lo que explica, insisto, las pensiones tal como está y el tema de la brecha de género. ¿Cómo es posible que ese empleo tuviera derechos? Derecho es una jornada, derecho es un salario, derecho al poder adquisitivo, derecho a la salud laboral, derecho de libertad, de expresión, etc. ¿Y cómo ahora, después de tantos años, con unas economías que somos mucho más ricas, es decir, desde el punto de vista de lo que es el Producto Interior Bruto, de la riqueza que generamos, ambas partes, trabajadores y empresarios, si es que los empresarios generan riqueza, que esa no es cierto, claro, sí, pero digo, medido ahí en esos términos, supuestamente, y sobre todo porque el PIB, el Producto Interior Bruto, no muestra los valores y los trabajos que si fueran monetarizados, por ejemplo, el trabajo de cuidados, pues imaginaros, bueno, ¿cómo es posible, insisto, que ese trabajadora tuviera derechos y ahora no los tenga? Pues eso no es producto que nos haya tocado en la tómbola, sino que es producto de las acciones y las consecuencias políticas de los diferentes gobiernos y de los agentes sociales. Llamados sindicatos mayoritarios, que nunca han metido, y lo digo tal cual, nunca han metido que el problema no es que te exploten más, menos o que te exploten mejor, sino que realmente el problema que tenemos como personas, como asalariados y asalariadas, hombres y mujeres en concreto, es un problema del capitalismo y cómo conforma la producción y la reproducción. Desde el 78 al 80 más o menos, ahí se pactaron unas bases sociales y laborales donde las clases asalariadas son integradas. ¿Qué significa ser integradas? Integradas en ese proyecto político llamado
Europa, llamarlo economía, llamarlo como queráis, dentro de lo que queráis, pero es decir, es una integración donde el salariado, insisto, tenía pleno empleo, donde sus hijos e hijas podían más o menos acceder a la educación, donde tenías una seguridad social que a partir del 80 se convierte en universal, donde tenías derecho a pensiones, donde tenías derecho a prestaciones también de desempleo. Es decir, hay una integración por parte de los asalariados y asalariadas en eso que se ha denominado el consenso social como problema, donde la gente se convenció de que el estado de bienestar funcionaba, más o menos. Y en donde el famoso dicho de que el futuro siempre será mejor, no se iba a romper, jamás. No se iba a romper jamás. Claro, el problema es que esas clases asalariadas se encontraban relativamente cómodas, porque al final estábamos hablando de la utopía del bienestar, donde tú tenías posibilidad de consumo, de vacaciones, de coches, de no sé qué, etcétera, y eso no era producto de que había tocado en la tómbola, sino de un pacto concreto social que se hicieron por todas las clases políticas y, insisto, por tercera y espero que ya por última vez, y enésima vez por los agentes sociales que tenían un proyecto específico. ¿Qué sucede en las otras épocas? Es decir, a partir de ahí, a partir de los años 80 cambia la feria, pero cambia la feria de una forma absolutamente escandalosa. Y eso supone que desde llega el PSOE entra en el poder en el año 82. El año 82, en concreto, el PSOE da un vuelco a todo lo que es el modelo de relaciones laborales. Y ese modelo de relaciones laborales está basado fundamentalmente en lo que ya se presuponía que nosotros debíamos hacer como economía. En abstracto, no estoy hablando de la economía de los y de las trabajadoras, sino estoy hablando de la economía. Y por lo tanto, al hablar de economía es de la economía de los empresarios, que es lo que luego dicen de la economía nacional. Si crecemos, todos, no sé qué. Bueno, pues esa reestructuración del modelo laboral es lo que sienta las bases de qué tipo de clase obrera o qué tipo de asalariado y asalariada necesitaba el mercado de trabajo que estaba a punto de entrar en el mercado de la Comunidad Económica Europea, que luego es en el 86 cuando se cierra. Es un mercado que está basado simplemente en tres variables. La flexibilidad de la mano de obra en todo su ciclo, desde que entra, por lo tanto flexibilidad en los contratos, en la permanencia, que sea flexible su jornada, más allá de los límites, que sea flexible su jornada y que sobre todo te adaptes a la demanda. Es decir, te adaptes a la demanda significa te adaptes a los mercados, que necesitamos producir más coches, no sé qué, pues entonces hacemos más coches. Claro, esa flexibilidad no puede ser de otra forma que a través de precarizar la mano de obra, desregulando todas las normas de derecho necesarias, los mínimos. Es decir, todos los trabajadores, con independencia del sector en que estuvieras, teníamos unos mínimos necesarios, que es el famoso Estatuto de los Trabajadores, que te decía que no podía haber una jornada inferior a X horas, que no podías tener un salario diferente con respecto a la categoría profesional o cobrar menos, es decir, el principio de no discriminación, que no podías tener condiciones distintas si tú estabas en un puesto de trabajo con independencia de la edad que tú entraras a trabajar, que tu contrato se te presuponía indefinido, lo que dicen que han hecho ahora con respecto a la reforma. Y por lo tanto los contratos temporales tenían que ser causales y verdaderamente obedecer a una temporalidad, etc. Todo eso se rompió. Bueno, se rompió eso y muchas más cosas. Y que además, en el otro plano, que a nosotros nos importa mucho y a los y las trabajadoras les debiera importar muchísimo más, que la única representación no estaba en la voluntad de las asambleas de los trabajadores, sino que estaba en la representación política, en este caso le llaman sindical, de los agentes sociales, que son los que deciden, con independencia que tú vayas a una asamblea y decidas que el convenio colectivo tiene que tener tales o cuales reivindicaciones, la propia ley
sustenta que quien tiene capacidad de decisión y de ejecución son los representantes de los trabajadores. Bien, de la forma unitaria, a través de los comités de empresa, es decir, los sindicatos más representativos, sabéis que esto. Claro, a partir de ahí tú has quitado toda la voluntad del trabajo, tú ya no cuentas. Por lo tanto, digo que la desregulación hay que comportar esa parte, es decir, qué parte de participación, lo que desde el CGT decimos, los y las trabajadoras son las que deciden su destino, con las que debieran decidir su destino, tanto en lo que significa con la organización del trabajo como con las condiciones de trabajo, etc. Todo eso está abandonado. Por lo tanto, insisto, y esto es muy importante, porque si no, yo me volvería loco de explicar qué es lo que está pasando ahora, que no hemos incendiado la pradera, hemos tomado el Palacio de Invierno, tal como la situación, eso que dicen de las condiciones objetivas, que hay precariedad, que hay pobreza, que hay... Pues, porque hay una cultura de aceptación de la racionalización capitalista. Eso es muy fuerte. Es decir, no solamente te roban o te desregulan y te dejan sin derechos, sino que sobre todo son que crean una determinada cultura que permea esa racionalidad capitalista donde ahora estamos, y eso iba a ser el final de mi intervención, pero ya lo adelanto. Estamos que todo el malestar, por definirlo de alguna forma, no va hacia las gentes de izquierda, ni va hacia los sindicatos alternativos, o al menos aquellas alternativas transformadoras que puedan dar alguna posibilidad, sino que está habiendo un corrimiento hacia la gente que representa nada más que el odio, la sinrazón y un mundo que va irreaccionario, etc. Eso es terrible. Claro, bueno, no quiero... ¿Qué hicieron aquí también, en esta época? Que hicieron un problema muy serio. Que fragmentaron la clase obrera. Fragmentaron, la dividieron. No solamente la atomizaron. Y el hecho colectivo, de que nosotros estamos acostumbrados a jugar en equipo y en colectivo, porque tú, enfrentado de forma individual con tu patrón-patrona, no tienes ningún tipo de, de ninguna posibilidad. Es como si vas al banco y le dices que quieres, pues, 1.000.000 de euros. Y entonces él te fija las condiciones y dice, a ver, ¿cuáles son tus activos? Eso que se lleva dentro. Es decir, ¿cuáles son tus posibles? Que decíamos en mis tiempos. Mis activos dependo de una nómina. Ah, pero una nómina precaria. Oh, no. Entonces te voy a hipotecar la propia casa que te voy a dar sobre el crédito, te voy a enfangar en una deuda, o si quieres estudiar. Bueno, lo que hicieron fue una ruptura y una movilización de las clases asalariadas. La reforma que lleva a cabo el PSOE en el año 84 permitía la reforma laboral del Estatuto de los Trabajadores, nos pasó a ser el contrato temporal, por lo tanto precario, hasta en 14 modalidades. Cualquier empresario podía hacer lo que quisiera y lo que le diera la gana de tipo de contrataciones. Entonces se resultaba muy complicado y muy difícil en concreto. Pero lo grave no es eso, esa disponibilidad, esa desregulación, esa disponibilidad de los derechos que tú otorgas al empresario como si fuera un agente de creación de derecho basado en el interés general, cuando eso solo le corresponde a los estados y a la norma. Pues no, tú se lo otorgas al empresario esa capacidad unilateral de disponer de una mano de obra flexible, barata, como un coste variable. ¿Qué significa un coste variable? Pues lo que habéis vivido la mayor parte de las generaciones que entrasteis a trabajar a finales de los años 80 y principios del año 90. Que irás a trabajar cuando yo, empresario, te necesite, o cuando digas que te necesito, en las condiciones en que te necesite, y te voy a pagar los precios que yo considero que te necesite. Al no haber una respuesta ahí, que se crean diferentes estatutos. Diferentes estatutos, con lo cual rompen, y aquí es uno de los problemas también que debemos de hacérnoslo mirar, rompen lo que se llama el interés de clase. No es lo mismo, creo que lo he dicho muchas veces, no es lo mismo los intereses de clase, los intereses, porque su estatuto jurídico de derechos, de disponibilidad por tener o no tener derechos, es diferente de la gente que trabaja en contratas y subcontratas, o la gente que trabaja en jornadas parciales, o la gente de las contratas
aquí, ¿cuál es la que tenéis? ¿La FOR o la de esa grande? La OPER. Pues no son los mismos convenios, no son las mismas condiciones, ni son los mismos derechos. En el 84 también se posibilita, y luego las diferentes reformas de los mercados de trabajo, que tú puedas contratar, sobre todo a partir de los años 90, ya no solamente a través de las empresas de trabajo temporal, que bueno, la reforma del 99 lo que dijo es que si tú haces un trabajo de 10, a ti te tienen que pagar por 10. Antes supuestamente lo decía, pero eso. ¿Qué se inventaron? Pues lo que llaman la externalización de las contratas y las subcontratas. Eso de forma absolutamente masiva. Claro, la fragmentación cada vez va siendo mayor, rompen lo colectivo y lo que sucede es que ya no tengo yo el mismo interés que trabajo para la contrata H33 Sociedad Limitada y tú trabajas para Repsol, Pata Negra, etcétera, porque no tengo el mismo convenio, no tengo los mismos derechos, etcétera. El interés se rompe, el interés de clase, porque los intereses son diferentes. Y es más, ¿qué hace? Competir entre trabajadores y trabajadoras. Es terrible, pero es así. Es decir, estamos hablando de una competencia real donde el capitalismo sigue, vamos, los empresarios y la economía siguen compitiendo, compiten con costes de materias primas, pero más o menos a todos les vale la energía igual y ahí no hay, a no ser que inventes, yo que sé, un I+D+I, eso que llaman, que puedas revolucionar en el sector que estás de tu empresa concreta y entonces sí que consigues más productividades. Las productividades o la competencia se basan fundamentalmente en los costes laborales. Esos son, rebajado todos esos costes laborales y siendo de libre disposición de los empresarios, la competitividad, ¿a quién le corresponde? Al trabajador. Pongo pues varios ejemplos que son de manual y son de libro. Sabéis que últimamente la FOR allí en Valencia, el enésimo, creo que también lo hizo la Volkswagen aquí en Navarra y eso. Si quieren ahora llevarse las baterías, el coche es eléctrico, no sé qué más historias, le han dicho a sus trabajadores, por enésima vez, que tienen que bajarse las plantillas, porque ya las tecnologías, es decir, toda la destrucción de lo que se llaman las nuevas tecnologías está destruyendo tanto empleo y va a destruir muchísimo más empleo, aunque luego vayamos a poner los toldos a los alemanes y a las alemanas que vuelven a venir a las playas con nuestros contratos esos de fijos discontinuos que se han inventado. Claro, lo terrible es que tú haces competir a la gente de Almussafes con la otra gente que está en Düsseldorf, está en no sé qué, está porque estamos hablando de una gran multinacional. ¿En base a qué le haces competitivo? Lo que te ha dicho el patrón. La UGT fue, lo cuenta Antonio Pérez en un artículo que escribió, me parece que para el Salto o para el Rojo y Negro. Él es un trabajador de la FOR. Bueno, pues lo que hacen es que la UGT se va a la sede central de la multinacional y le dice, mire usted, para que venga aquí la producción de las baterías o del coche eléctrico y por lo tanto mantenemos nuestras plantillas, estoy dispuesto a... y todas las condiciones que ha pedido la patronal. Claro, se la han dado. ¿Pero eso qué significa? ¿Quién ha competido? Los trabajadores y trabajadoras. En este caso de una forma absolutamente disciplinada y obligada. Pero eso lo llevan haciendo durante mucho tiempo. Digo que nos estamos encontrando con situaciones que a veces no visibilizamos del por qué no existe esa cohesión como clase obrera. Insisto, porque tenemos diferentes intereses, han logrado meterlo. Segundo, nos han metido en la cabeza de que aquí crea empleo el empresario y que yo tengo que estar a disposición del empresario. Te han individualizado, nos han atomizado y nos han desarrollado. Bueno, hasta convertirte... Voy a pasar más rápido porque me estoy enrollando. La constitución de este orden en el terreno laboral, ¿qué ha sucedido? Pues que ha privado a millones de personas asalariadas no solamente de su estatuto de trabajadores o de trabajadoras, entendiendo que un estatuto de trabajador-trabajadora es que tengas empleo o posibilidad de tener empleo
y un empleo digno. ¿Qué significa un empleo digno? Con condiciones en materia laboral, de profesional, posibilidad de unas jornadas adecuadas, etc. Esas son condiciones. Y además condiciones para todos y todas igual, no que existan esos estatutos. Sabéis que a partir de la reforma del año 94 tú podías contratar trabajadores que no cobran lo mismo, haciendo el mismo trabajo, porque te lo permiten lo que se llamó y se denominó las dobles escalas salariales. En función de una trampa que decía, no, es que nosotros firmamos las dobles escalas salariales, y dice, oiga, pero si eso está prohibido por el principio de igualdad. Y lo ha dicho el Tribunal Supremo desde hace tiempos inmemoriales, de no sé qué. No, pero el Estado metió en una reforma que decía que si tú ponías la condición de que no ibas a destruir empleo o ibas a crear empleo, si se permitía durante un tiempo, porque estaba justificado y era objetivo, que tú, trabajador que entras a trabajar con una profesión de cualificación del copón de la repera, pues te ibas a pasar 3 años cobrando el 70, el 80 o el 60% del salario que te correspondería con respecto al puesto de trabajo que es. Y es más, toda esa gente que entró en 94, convenios colectivos a mogollón, pues no tenía derechos a lo que otra gente tenía derechos. Por ejemplo, el plus de antigüedad. No solamente lo hicieron desaparecer de la mayor parte de los convenios y lo dieron con aquello de te lo meto en la mochila, el salario, no sé qué, sino que ya había dobles escalas salariales porque había doble tratamiento. Lo pongo como ejemplo de lo que es la fractura. De aun siendo trabajador de tu misma empresa, ya no de contrata, sino de tu misma empresa principal, no eres un trabajador con los mismos derechos, un trabajador o trabajadora, que el resto. Con lo cual eso lo que lleva es que perdemos empleo con derechos y además sufrimos muchísimo porque también te niega el hecho de que si tú no quieres trabajar por la mierda de salarios y por las jornadas esas que te hacen dobles, porque el fraude de ley no creáis que va a desaparecer con el tema de la reforma laboral, va a seguir insistiendo de una forma u otra, en donde tú no puedes aceptar jornadas de 8, 10 horas, que es lo que hay en el sector del turismo fundamentalmente y de la hostelería, cuando legalmente y formalmente tienes 4 horas. Hay datos escandalosos que se vienen repitiendo desde antes de la pandemia, pero desde antes de la pandemia. Durante la pandemia no, porque como no trabajábamos casi nadie el sector de los servicios esenciales, con lo cual se llegó a demostrar de que todos somos prescindibles, excepto lo que es lo esencial, lo común y lo necesario para la gente. No hemos aprendido absolutamente nada de eso, es todo lo contrario. Bueno, pues hay cerca del 50% de las horas extraordinarias hablamos de 45 millones de horas extraordinarias a la semana que no se abonan. Que no se abonan. Es trabajo gratuito. ¿Eso qué tiene que ver con la esclavitud? Y es de aceptación de los propios trabajadores y trabajadoras. Es decir, es que si quiero comer y quiero vivir, pues tengo que aceptar lo que me da el mercado. Bueno, toda esta liberación se traslada al mundo social. Se traslada al mundo social y ya sabéis que lo que ha habido es una mercantilización de todo, sobre todo en lo que se refiere a el tema de todo lo que denominamos lo público, es decir, tú cuando trabajas, o bien tú cuando eres una persona, o eres un ciudadano o ciudadana, como les gusta llamar a estos, o bien tienes rentas, porque hayas heredado no sé qué más historias, o bien eres un hijo de puta como los comisionistas estos no sé qué, etcétera. Es decir, que estás metido, o eres la botín and company que vienes de clase. Y si vienes de la clase obrera, que es lo más normal y es la mayoría de la sociedad, o trabajas o no tienes derecho a absolutamente nada. Claro, ¿qué sucede? Si estamos hablando de toda esa precarización, no solamente salarial, sino laboral íntegro, del trabajador-trabajadora, pues, y los salarios estando como están, y no, eso supone que tú estás privado de tus derechos de ciudadanía. Significa que a ver cómo haces un proyecto de futuro si eres un trabajadora con 20 y tantos años que has logrado encontrar un puesto de trabajo y tú quieres tener autonomía, quieres tener vida, no depender de
o bien de rentas familiares escasas, o bien depender, como ha pasado en ciertas épocas gordas y serias, en donde las y los padres eran los que hacían de colchón porque el estado de bienestar o el estado protector ha desaparecido. Bueno, pues en el mundo social pasó idénticamente igual, se liberalizó todo. Liberalizó todo. ¿Qué significa liberalizar? Que aquellas cuestiones que son derechos fundamentales, como es el derecho a la alimentación, el derecho a la energía, el derecho a la vivienda, etcétera, el derecho a los cuidados, se liberaliza. ¿En qué sentido? Que se lo otorga al mercado. El Estado protector desaparece como proveedor de necesidades sociales, inclusive, y se lo da todo al negocio de las mercantiles. Las contratas y subcontratas, sanidad, en educación, en toda la administración pública. Es decir, lo que se denomina la precariedad es más alta, por ejemplo, en los mercados públicos que en los privados. ¿Por qué? Pues porque tú estás dando y lo que has hecho es trasladar a un mundo concreto donde ya ni como trabajador o trabajadora ni como ciudadano estás vacío de derechos. Eso es lo que lleva a una precarización integral. De ahí la pobreza, de ahí la falta de futuro. Y ahora el problema que planteo, y con esto trato de acabar, es decir, si todo esto está afectando a la política, es decir, la situación, digo por ser un poco fiel a lo que me pedíais, después de 3 crisis, llevamos 3 crisis en la vida, 3 crisis estafa, empezó en el 2008, empezó anteriormente, porque ya he tratado de explicarlo, pero sobre todo la crisis concreta fuerte, la crisis estafa del 2008, luego vino la del 2012, 2013, 14 y 15, y luego ha venido pues ahora todas las... Y eso, sin querer mirar a la gran crisis climática que tenemos con todas las consecuencias que eso supone, que estamos locos, o sea, no sé. Bueno, pues yo creo que esa crisis estafa, insisto, es más que inquietante, tanto por el tema de la emergencia climática, como los falsos modelos verdes que nos están vendiendo. Por poner un ejemplo, dicen que no hay millones para las pensiones o que no se pueden subir los salarios, y ahora nos están pidiendo que para salvarnos de todo eso aceptemos un pacto de rentas, donde hoy ya dice, en el plan de estabilidad que han mandado a Bruselas, ayer nos mandaron, que los funcionarios, todo el personal público, olvidaros de que vayan a subir más del 2%. Pero lo mismo dicen para las pensiones. Las pensiones, sabéis que sacaron una ley terrible que dice que es el IPC medio, ya ni siquiera el IPC real. No solamente hemos perdido poder adquisitivo, sino que ahora estamos amenazados en concreto de que alguien interprete qué es eso del IPC medio específico, porque no se sabe muy bien. Es decir, yo cuando voy a comprar, o cuando el pensionista, su poder adquisitivo, va a comprar, aparte de lo de la vivienda en la propiedad, que se va la mayor parte de eso, no te aplican el IPC medio, te aplican el IPC que esté el producto en esos momentos a esa fecha determinada. Bueno, pues yo creo que las pensiones, también en lo que mandan a Bruselas, si no las tocan es porque estamos en año electoral, pero que ni siquiera van a subir el IPC medio es su intención. Todo eso nos lo dan. Cuando, por otra parte, tenemos la friolera, que también son datos, el otro día, que hay cerca de 28 son 70.000 millones que ya están repartidos en lo que se llaman los planes de Next Generación, de recuperación y resiliencia. Están repartidos fundamentalmente más de ese 75% para lo que llaman los proyectos tractores, que son de las grandes multinacionales. Donde el IBEX 35, las empresas del IBEX 35, entre ellas las energéticas, Iberdrola, etcétera, Repsol, han conseguido más del 75% de esos fondos. Tú dices, ¿cómo que no hay dinero para pagar las situaciones que tenemos? Bueno, yo creo que la forma de explicarnos esto y de saber qué es lo que tenemos un poco antes de que nos destruyamos todos y todas, es entender por qué han sucedido las cosas que han sucedido y de qué o vamos
hacia un reparto radical de la riqueza y del trabajo, o esto no tiene solución. Y todo orienta hacia lo contrario, porque luego ya las otras claves que nosotros estamos manteniendo, es decir, que producimos, como producimos, que consumimos, debemos consumir tanto para paliar un poco todos los efectos del cambio climático, como no logremos frenar, y eso, como decía Carlos Traibo el otro día, simplemente se llama o acabamos con el capitalismo o tenemos un problema en Houston, porque ahora ya no hay, estamos en tiempos de descuento. Es decir, todas las políticas que están adoptando es en tiempos de descuento. Podemos llegar a un colapso serio, donde todavía vayamos a sociedades con más dolor, con más horror y con más desgracia. Creo que la clase obrera, fundamentalmente, y entiendo por clase obrera, que yo creo que es la mayoría social, debemos de hacer mirar y decir, pues ese lema que he dicho, las reivindicaciones, los problemas, y acabo con el ejemplo que daba la compañera. No es normal que las manifestaciones de los y de las pensionistas con una tabla reivindicativa que es absolutamente lógica, no comparezcan los verdaderamente afectados. Porque yo podré tener una pensión absurda, porque te han arrebatado un derecho fundamental y han creado una cultura. Si habláis con nuestras gentes, no digo ya gentes que estén en los mercados de trabajo, entienden que lo de la pensión eso es que de qué les hablamos. Pero ese compromiso debe ser adoptado. No es una pelea de los y de las pensionistas, es una pelea por lo público y por lo común y por lo necesario y por los derechos. Es lo mismo que la sanidad. No podemos dar respuesta ante la insuficiencia de nuestra sanidad, lo que ha sucedido en Madrid en base a unas políticas neoliberales, desde que empezó con la Esperanza Aguirre hasta la última de la Cifuentes esta que están, bueno, no le quiero calificar. Pero claro, ante un deterioro de la sanidad y una privatización y mercantilización de la sanidad, modelo Alcira en Valencia, que es más o menos, pero aquí en Madrid es que no han revertido absolutamente nada. ¿Sabéis qué hace la gente? Y no estoy hablando solo de los del barrio de Salamanca y de las clases asalariadas. Hay un aumento de un 45%, no, el 45% de las personas que vivimos en Madrid tenemos un seguro privado. Si tú llevas esa conciencia, estás diciendo no solamente que el Estado desaparece, sino que tú ahora vas a ser el responsable de proveer tus necesidades sociales. Claro, eso es el abandono de lo colectivo y hoy hablaba con el compañero cuando veníamos para acá, es el sálvese quien puede. No podemos entrar en esa cultura porque todo lo que nosotros hemos defendido de autonomía de políticos, estos que nos venden todos los días humo y además falsedades y que nos están vendiendo, yo creo que barbarie. Vamos, no es que nos lo estén vendiendo ahí barbarie. Nosotros reivindicamos la autonomía de ello y reivindicamos la autogestión de nuestra vida y sobre todo reivindicamos que tiene que haber suficiente en lo que llamamos los comunes o lo que es necesario para la vida, para todos y todas. Reivindicamos eso, la autogestión, que sean las y las personas. Bueno, pues eso es un poco lo que quería contaros. No sé si... Se me olvidó indicar que, como todos sabéis, ya hace tiempo que tanto Escrivá como el gobernador del Banco de España está diciendo que las pensiones no son sostenibles, que no hay fondos, que la seguridad social está en declive y que verdaderamente si se pagasen el IPC real, pues no podría el Estado asumir esto. Todos sabéis, os digo, se ha pedido una auditoría de la deuda de la Seguridad Social, a ver qué es lo que ha pasado con tantos millones que había y en dónde se los han pulido.
Entonces, estamos esperando ahí, que también querían haber sido los mismos que han negociado todo, hacer la valoración también de la... Y dijimos que de eso no hay, que tenía que ser una comisión independiente la que hiciera la auditoría. Bueno, pues aparte de eso, para el mundo laboral, sabéis que ahora está establecido también el convenio de empresa privado, de forma que van a obligar al trabajador a abonar un poco más en su cuota de cotización, pero no a la seguridad social. Es decir, hay cosas que son contradictorias. Están diciendo que hay un déficit en la seguridad social. Sin embargo, lo que quieren hacer es privatizar unos seguros privados de empresa, que eso va a beneficiar a la banca y al mundo financiero, ¿no? Y a las centrales sindicales, que se llevan una gran parte de ellas. Entonces, que sepáis que ahí va a haber otra brecha de diferentes ciudadanos, es decir, que no todas las empresas van a entrar a la misma cuestión, porque sus sueldos no les da para dar más a ningún lado, ni a un sitio ni a otro, más que lo justo a la seguridad social. Pero eso sí que está indicando una mira a la privatización de todo. Entonces, no hay dinero, sí que hay dinero. Lo que pasa es que está gestado como está gestado. Estamos viendo, por ejemplo, el desastre de la sanidad, en la que, vamos, lo que son las esperas en especialistas y operaciones y todo, es de escándalo. ¿Por qué? Porque están atornillando para que la gente se haga seguros privados. Entonces, cuando la gente en cosas tan vitales como es tanto la seguridad social, como son pensiones, como son de todo, parece que es ajeno a movilizarse y a protestar y a decir algo en la calle, pues la gente asume y aguanta y el chaparrón, y eso va en decremento de todos nosotros. Entonces, si esto no somos capaces de dar un paso fuerte y decir aquí estamos y no vamos a tolerar este atropello y esta usura, pues se nos van a comer por sopas, desde luego. Entonces, vamos a ver si los sindicatos intentamos apañar de tal forma los combativos, los que de alguna manera pasamos olímpicamente de aprovecharnos de esos convenios y esas cosas, porque otra cosa que tiene la jodienda es que, por ejemplo, en las negociaciones, pues a ver por qué ahora los agentes sociales de los sindicatos con la patronal y con el gobierno han firmado toda la reforma laboral, sin tener en cuenta a una parte de los que sufrimos precisamente las consecuencias, que somos los pensionistas. No se nos reconoce como portavoces y como precisamente los que estamos sufriendo el deterioro, ¿no? Con lo cual, pues nos da que nos dan un zarpazo detrás de otro, y la gente pues lo va asumiendo poco a poco, pero que vamos en un desfase total. Es decir, que si dentro de las empresas, que luego por otra cosa los seguros de empresa no garantizan que el día de mañana, cuando vayas a echar mano, te vayan a dar ese dinero que tú has depositado, porque está a frutos de las subidas y bajadas de bolsas y de todo, y con decirte que no hay. Eso ha pasado en Chile, ha pasado en muchos otros sitios que han hecho lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una experiencia de saber que eso es un error, y que encima, pues eso, están dejando de prestar dinero a la seguridad social y hacerla más grande. ¿Por qué? Porque no les interesa que esto crezca, sino que se vaya al carajo, ¿no? Esto es importante también saberlo, que hay empresas en las que entrarán como obligación y otros que pues por su poder adquisitivo o por lo que eso, pues no puedan entrar a esa negociación, con lo cual hay otra brecha diferente con otros compañeros. Solo era eso.